Bueno, hoy vamos a hablar un tema acerca del Evangelio, hermanos. Hay a veces confusión en cuanto al Evangelio. Voy a tratar de aclararlo hoy en esta tarde. Levante su mano el que necesita una Biblia, hermanos. Todos tenemos, gracias a Dios. Bueno, vamos a ir, hermanos, a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El tema es una pregunta: ¿el Evangelio salva o condena? ¿El Evangelio salva o condena? Es una pregunta. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Nos ponemos de pie para la reverencia de la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17: porque en él la justicia de Dios es revelada de fe a fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. Tome su asiento, mis hermanos. Gracias a Dios por este hermoso día y por la oportunidad de estar aquí de nuevo con ustedes, hermanos. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es, hermanos, el Evangelio. Y muchas de las veces pensamos, ¿verdad? Y cuando uno viene de nuevo a la iglesia, que viene por primera vez o en las primeras veces, cree que el Evangelio es solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cree uno que es el Evangelio. Y decimos, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, del Evangelio de Marcos, y pensamos que nada más se refiere a esos 4 escritos. Pero déjeme decirle, hermanos, que Evangelio quiere decir, ¿alguien se recuerda qué quiere decir Evangelio? Buena nueva. Buena nueva, exactamente. Entonces, una buena nueva, hermanos, cuando está hablando la Biblia acerca del Evangelio, está hablando acerca de la profecía del Señor, de la promesa del Señor, de su ministerio, de sus milagros, de su sacrificio, hermanos. Cuando se habla de Evangelio, se habla de una gran variedad de cosas, no nomás de que Cristo murió por los pecados. No, hermanos, se habla de muchas cosas en el Evangelio. Pero el Evangelio no comienza, hermanos, en Mateo. Comienza en Génesis, hermanos. Ya hace años que hablamos de este tema, porque muchos creen que comienza en Mateo, pero tampoco es verdad, hermanos. Comienza en Génesis, y por eso es bien importante entender lo que significa, hermanos, la palabra Evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a la iglesia de Roma, les empieza, hermanos, a hablar acerca del Evangelio. Acuérdense que él no caminó con el Señor. Él todo lo recibió, hermanos, por revelación. Eso dice el mismo apóstol Pablo. Incluso él mismo dice haber visto al Señor, de haber estado con el Señor. Entonces Pablo, hermanos, empieza a escribir y escribe, hermanos, las doctrinas más importantes y fundamentales del cristianismo, hermanos. Más que cualquier otro de los discípulos o de los demás escritores, Pablo es el que escribe más doctrina, y especialmente para nosotros que no somos israelitas, hermanos, por naturaleza. Entonces Pablo, hermanos, a veces no se entiende por cómo escribe, porque ciertamente escribe muy difícil, dice Pedro, ¿verdad? Que hay cosas que son difíciles, ¿verdad?, que Pablo explica, pero a veces el indocto o el que no entiende la Biblia o no quiere leerla, no quiere enfocarse en la Biblia, no quiere escudriñarla, tuerce doctrinas, hermano. Pero Pablo es el que más escribe doctrina de toda la Biblia, hermanos, o del Nuevo Pacto. Entonces ahora le escribe a los romanos, donde les dice ahí, hermanos, en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16, le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios. Óigalo bien, ¿para qué, hermanos? Hablando del Evangelio, ¿para qué es el Evangelio? Dice: para salvación, pero no para todos. No para todos, hermanos. Porque muchos creen, hermanos, que el Evangelio es para salvación para todos. No, hermanos. ¿Para quién dice la Biblia que es para la salvación? Para el que cree, hermanos. Y cualquiera puede decir, hermano, que cree. Pero creer es nomás decir: oh, yo creo que Dios existe, yo creo que Cristo murió en la cruz, cada Semana Santa voy a las procesiones, en Navidad lo recuerdo ahí cuando hacemos el nacimiento. Eso no es creer, hermanos. Eso muchas veces, hermanos, es seguir una costumbre. Y seguir una costumbre no es creer, hermanos.
Acá, hermanos, en Estados Unidos me ha tocado ver ya gente de mi edad o un poco más jóvenes. Todos hubieran vivido acá. Y supuestamente, hermanos, ellos son cristianos desde niños. Pero un día me sorprendió un compañero que me dice, estaba hablando con uno que es musulmán, y cuando le empieza a explicar, le dice, el musulmán le dice, bueno, es que la Virgen María, y luego me dice, ¿quién es la Virgen María? Yo pensé que estaba bromeando, hermanos. Y oye, pero ¿no sabes quién es la Virgen María? Y luego se sorprendió el musulmán, dijo, ¿no sabe quién es la Virgen María? No. Ah, no me digas eso. Pues sí, está en la Biblia, pero ¿quién es? Dije, ¿desde cuándo dices tú que eres cristiano? Oh, desde niño soy cristiano. Aunque usted no lo cree, hermanos, nos sorprendimos, tanto el musulmán como yo, de que ellos, claro, ellos son anglosajones, hermanos, toda su vida han estado aquí, sus tatarabuelos están desde aquí, ¿verdad? Ellos no hablan español, pero me sorprende, hermanos, que muchos llevan, aún llamados cristianos, llevan, hermano, el cristianismo como cualquier religión, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar muy pronto acerca de eso, hermanos, el descuido tan grande que ha habido en las congregaciones, porque, hermanos, la palabra de Dios ya está haciendo mucha falta en las congregaciones. Y por eso, hermanos, porque no escudriñan la palabra de Dios, no la meditamos, no la leemos en la casa, no estamos escudriñando la palabra de Dios todos los días, no de vez en cuando, sino todos los días, hay una gran ignorancia, hermanos, en cuanto al Señor. El Evangelio, hermanos, es buenas nuevas y habla, hermanos, del Señor. Pero dice, hermano, que es para salvación solamente para el que cree, hermanos. El que cree no es el que dice que cree que hay un Dios. El que dice que hubo alguien que murió en la cruz. No, hermanos. La Biblia dice, hermano, que el que cree, obra. Porque si no hay obras, hermano, es lo que dice Santiago, pues su fe es falsa, hermano, es nula. No sirve de nada, es muerta. Por eso es bien importante, hermanos, predicar lo que dice, hermanos, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso, hermanos, ha llevado a una decadencia espiritual terrible, que la iglesia se ha acomodado, hermanos, a lo que a mí me gusta. Este predicador no me gusta, me voy a otro lugar, porque allá hablan bonito, allá no me reprenden, allá no me van a encontrar el pecado, allá todos hay amor, y se van para allá, hermanos. Otros se van a otro lugar porque es famoso, porque tiene multitudes y porque allá nadie lo conoce, y así no se mete con más gente allí, hermanos. Pero no por seguir el Evangelio. Y de eso habla Pablo, hermanos. Es para salvación, pero para aquel que cree. El que cree, hermanos, debe obedecer la palabra de Dios, hermanos. Porque eso es lo que dice el Señor. Dice, el que me ama guarda mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis mandamientos, dice el capítulo 14 de Juan, hermanos. Y también lo repite, hermano, en primera de Juan. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano no es cristiano porque está sentado, hermanos, escuchando el mensaje, se sale y lleva una vida, hermanos, como cualquier otro hombre o mujer del mundo, pero sin ninguna diferencia. No, cristiano es aquel, hermano, el que lleva fruto. Y el fruto se tiene que ver. El fruto, hermanos, es el que va a distinguir al verdadero creyente con aquel que solamente, hermanos, de oídas ha oído al Señor, pero no cree en realidad. Por eso, hermanos, uno debe de preguntarse, hermanos, realmente, si uno realmente tiene esa fe que el Señor nos pide, hermanos. Y a todos nos falta fe. A mí también me falta fe. Pero, hermano, esa no es una excusa para decir, es que así yo soy. No, hermanos. Es para salvación, pero para el que cree, hermanos. Ahora se la pongo al contrario. Y para el que no cree. Aquí está lo tremendo, hermanos. La Escritura nos habla, hermanos, del diluvio. Y dice también, hermano, la Escritura, que 8 personas fueron salvas por agua. ¿Pero cómo? Sí, lo dice Pedro. Dice, ¿verdad? Que 8 personas fueron salvas por agua. Obviamente fue Dios, hermano. Entonces, por agua dice que fueron salvos. Pero también Pedro habla, hermanos, de que por el agua fueron condenados, hermano, o más bien fueron muertos. Entonces esto, hermanos, es muy curioso, que mientras que esa misma agua salva a unos, a otros los mata, hermanos. ¿Qué culpa tiene el agua? ¿Qué poder tenía el agua? Nada. Simplemente depende de dónde estaba la persona, o se murió, hermano, o se salvó. Pues el Evangelio es muy semejante, hermanos. Si la persona cree de corazón, hermano, lo va a llevar a obedecer a Dios,
de llevar paso a paso, hermanos, de estar progresando, porque el cristiano tiene que ir, hermanos, progresando cada día más, hermanos. Mira, aquí tenemos varios chiquitos, varios niños pequeños, y yo no creo, hermano, que el padre de familia, aunque a veces, hermano, quisiéramos que estuvieran chiquitos para gobernarlos, pero, hermanos, yo espero que mis hijos crezcan. Yo no quiero que mis hijos siempre sean unos babies, hermanos. Ellos van a tener que crecer y un día volar, hermanos, del nido. Entonces, el cristiano es lo mismo, hermanos. Uno debe de crecer y esperar que el cristiano crezca, hermanos. Todo predicador, hermano, debe de tener el anhelo en su corazón de que la iglesia crezca, no en número, hermanos, ese no es mi trabajo, sino que crezca, hermanos, en el conocimiento de la Escritura, como dice la palabra de Dios, que crezca en santidad, iglesia, y que crezca, hermanos, cada vez más y más, hermanos, en conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Ese debe ser el anhelo de todo predicador. Porque si solamente estamos predicando para llenar este lugar, hermanos, es fácil. Traemos, hermanos, gente famosa, artistas famosos, hermanos, y se llena rápido este lugar. De hecho, hermanos, hay programas. Usted compra el programa, no sé cuánto cuesta, $100 o $200, no recuerdo, ¿verdad? Para un crecimiento, y le enseñan los trucos, hermanos, para crecer la iglesia. Pero eso es artificial, hermanos. Porque la Biblia dice, hermanos, que el que se encargaba de añadir cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿quién era, hermano? ¿Pedro? ¿Las estrategias de Pedro? ¿Las artimañas de Pablo? No, hermanos, el mismo Señor se encarga de llenar la iglesia, hermanos, pero también depende, nosotros tenemos que estar orando, pidiendo, rogando a Dios, hermano. ¿Para qué? Porque Dios va a obrar, hermano, en una iglesia que se está esforzando, hermanos, por ser santa, hermanos. Llenarla, hermano, es fácil, hermanos. Facilísimo. Y le voy a comentar algo que nos pasó a nosotros en Guadalajara, hermanos. Y hermanos que me ven, hermano, a través de redes sociales, hermanos que amo y me conocieron allá, ellos saben, hermano, que es fácil llenar. Teníamos programa de radio, hacíamos campañas y se llena, hermanos, fácil. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando pasó el tiempo me di cuenta de algo que estábamos haciendo mal. Es verdad, llegaba, hermano, una campaña, hubo como 2,000 personas que llegaron. Y obviamente de 2,000, hermanos, se quedan varias. Pero ¿saben qué fue lo más triste, hermanos? Que la mayoría que iban a esas campañas eran cristianos. Yo creo que un 90% eran cristianos. Nadie de ellos traía, hermanos, a un borrachito, a una mujer de la calle, a un drogadicto, una persona que estaba perdiendo el matrimonio. Nadie de ellos traía a alguien de visita, hermanos. Porque yo lo recibía en la puerta cuando llegaba, hermanos, Dios le bendiga, bienvenidos. Amén, hermano, paz de Cristo. Amén, hermano, Dios le bendiga, paz de Cristo. Puro de eso, hermanos. Uno que otro que no conoce el evangelio llegaba y buenas tardes, ahí está uno. Pero, hermano, la mayoría eran cristianos. Entonces, cuando yo vi el error que estábamos cometiendo, dije, aquí hay algo está mal. Porque todos los que vienen para acá son cristianos, la mayoría. Ese no era el trabajo, hermano, llenar la iglesia de cristianos. Ese no era el trabajo de llenar la iglesia de cristianos. Hubo un hermano que llegó y dijo, hermano, ¿sabe qué? Que mi pastor empezó a hablar del pecado y se está yendo la mayoría. Pero porque está hablando del pecado o porque está en pecado. No, porque habla del pecado. Gloria a Dios, hermano, que se vayan los que quieran. Si está en pecado el pastor, váyanse, hasta usted váyase, hermano. Pero si es porque empezó a hablar en contra del pecado y la gente no le gusta el mensaje, gloria a Dios, hermano. Son la gente que no quiere escuchar el mensaje. Hermano, ¿y no será que me puedo quedar acá como músico también? Tenemos músico también, hermano. Le digo, no, mi hermano, usted se queda con su pastor hasta el último día que esté el pastor ahí puesto, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque no quería sacar miembros de otro lugar para traerlos aquí, hermanos. Eso no es ninguna gracia, eso, hermano, a veces es hasta robar. Pablo dice eso, hermanos. Dice que él no quería predicar donde alguien había edificado, hermanos. Fácil. El evangelio, hermano, es el que va a convertir a la persona cuando uno, hermano, le predica el evangelio. Alguien me dijo, hermano, usted no tiene gracia para predicar. Pues yo sé, hermano, eso yo lo sé. Siempre lo he sabido, nunca quise predicador, mucho menos pastor. ¿Pero qué quería? ¿Que brincara, que saltara, que llorara, hiciera todo eso? No, hermanos. Cada quien tiene su estilo. Yo conozco hermanos que gritan y traen tremenda bendición, hermanos. Y conozco hermanos que gritan y realmente no traen mensaje.
Entonces no es el grito, no es la danza, no es el baile, no, hermanos, es el mensaje de salvación que trae el Señor. Y yo conozco hermanos, algunos conocen al hermano Valverde, hermanos, que ya el pastor, el que comenzó el ministerio, ya falleció, ya partió con el Señor. Pero todos ellos, hermanos, traen un mensaje bien tranquilito, calmado. Y son de tremenda bendición, hermanos. Ninguno de ellos, hermano, es tipo pentecostal. Ellos son calmados siempre. ¿Por qué? Porque lo que traen es el mensaje, hermanos. Cuando uno va a traer mensaje, tiene que estudiar, tiene que analizar la escritura, escudriñar, hermanos, porque tiene que sacarle lo más, hermanos, lo más profundo de la Biblia para traerlo a la iglesia. Ya sea gritando o sea hablando tranquilo, hermanos. Porque no es, hermano, porque también eso lo enseñan, hermano. Yo estuve en un curso de esos donde le enseñan cómo tiene que moverse, lo que tiene que hacer, todo eso. Es algo interesante, hermanos, pero es falso, hermanos. Porque muchos tienen que fingir que lo hacen de corazón cuando no es lo que tienen que hacer, hermano. El evangelio, hermanos, es para salvación, pero solamente para el que cree, hermanos. Cuando uno predica, hermanos, tiene la intención de que todos entiendan el evangelio. Yo quiero que estos niños chiquitos se entiendan el evangelio. Aunque están pequeños, yo quiero que entiendan el evangelio. Aunque sus padres no sean cristianos, no importa, yo quiero que entiendan el evangelio. Y cuando le habla uno, hermano, al que está en la calle, le está hablando un hermano de lo que Dios puede hacer con ellos, de lo que Dios tiene para ellos, un plan con ellos. No que vengan a mi congregación porque soy el pastor de este lugar. No, hermanos, la intención, hermano, es de que, hermano, entre el Señor a su corazón. De que el evangelio haga su trabajo. No que digamos, es que aquí tenemos famosos, aquí tenemos cantantes reconocidos, aquí tenemos, hermanos, grandes predicadores. No, yo quiero que conozcan al Señor, hermano. Quiero que sigan los pasos del Señor, porque los hombres fallamos. Pero si siguen al Señor, hermano, van a ir por un buen camino. Pablo dice aquí, hermanos, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nada más para el que cree. Y el que cree, hermano, debe llevar fruto, hermanos. Si no lleva fruto, hermanos, no ha creído. Porque es por naturaleza, hermanos, por naturaleza que debe llevar fruto. Dice que por el fruto se debe de conocer. Pero yo soy pastor. Y yo conozco pastores que no creen en Dios, hermano. Sí, hermanos. Conozco pastores rencorosos. Pastores que no perdonan. Conozco pastores, hermano, con mal carácter. Y eso de nada les sirve, hermanos, que tengan un título de pastor si no están, hermano, teniendo frutos en su vida. Pastores perioneros que hasta los golpes casi llegan, hermano. Entonces, hermano, ese no es creer, hermano. Debe de haber un cambio en la persona. ¿Cómo es posible, hermano, que digamos que somos santos? Porque eso dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. Y vivamos, hermano, como cualquiera que no es santo, hermano. No es fácil, hermano, el cristianismo no lo es, hermano, es mentira. Por eso los valientes son los únicos que arrebatan el reino de los cielos. Esa es la gran diferencia, hermanos. El cristiano falla, sí fallamos, y diario, hermanos. El cristiano se desalienta, sí es cierto. Los cristianos enfermamos, sí es cierto, hermanos. Pero tenemos que ir adelante, iglesia. Vamos a dar fruto. Porque el fruto es el que va, hermano, a verlo a la gente. Somos cartas leídas delante de la gente, hermanos. Y cuando la gente nos ve, tiene que decir, este es diferente a los demás. Oiga, hermano, es bonito, yo sé que a usted le ha pasado. Es bonito cuando a usted le dicen, ¿sabe qué? Usted es diferente, ¿verdad? Usted no es católico, ¿verdad? Usted no es como los demás, ¿verdad? No. Es bonito cuando dicen no eso, hermano, porque se dan cuenta, hermano, que somos diferentes a los demás. Que no estamos divirtiéndonos con los chistes pelados de la gente. Que no estamos, hermano, de chismosos en los trabajos. Que estamos llegando puntuales al trabajo. Que somos responsables en nuestra vida. Ellos se dan cuenta, hermano, de todo lo que hacemos, hermano. El fruto, hermanos, es lo que va a hacer la diferencia y que la gente cree en el evangelio. Esa es la gran diferencia, hermano, entre el cristiano y el que dice ser cristiano. El evangelio, hermanos, es para salvación, pero solamente para aquellos que creen. Y el que cree tiene obras, tiene frutos, hermano. Y yo sé,
hermano, que todos nosotros tenemos fallas. Yo tengo mis fallas grandísimas, hermano, y batallo con ellas todos los días. Y tenemos que luchar, hermano. No porque esté fallando, hermano, va a decir, no, pues no puedo, ¿para qué sigo adelante? No, mi hermano, al contrario. Tengo que seguir adelante, hermanos, para esforzarme a ser mejor. Señor, ayúdame en mis debilidades. Señor, ayúdame en esta prueba que tengo. Ayúdame en esto que me está pasando. Porque, hermano, es la única forma de seguir adelante. ¿Qué pasa cuando viene la prueba y la lucha? Muchos se van. Y cuando pasa la prueba se regresan. Esto no sirve de nada, no va a haber crecimiento, hermanos. No va a haber, hermano, ahí una victoria. ¿Cómo puede haber una victoria si no hay lucha, hermanos? Si no hubo batalla. Tiene que haber lucha, hermano, para poder vencer. Pero si huye, eso no es ninguna victoria. El evangelio, hermano, es poder para salvación, pero solamente para el que cree. La ley, hermanos, voy a hablar de lo terrenal. La ley, hermano, en la que se basa un juez, en lo que está escrito, va a servir para condenar a alguien por una culpa o por algo que hizo mal, o también para darle libertad. La ley no tiene que ser necesariamente buena o mala, pero tiene que ser justa, hermanos. Esa es la ley. Y el juez, hermano, tiene que basarse en lo que está escrito dentro de sus reglas, hermano, dentro de su país o donde esté él gobernando. Esa es la ley, hermano. Lo que está escrito lo va, hermano, a encarar un día. Y eso, hermanos, no es que el juez sea malo o el juez sea bueno, no. Simplemente tiene que utilizar la ley, lo que está escrito, para poder determinar lo que va a pasar con esa persona. El evangelio es lo mismo, hermano. El evangelio o va a ayudar a unos o va, hermano, a condenar a otros. Y el evangelio es santo, hermanos. Es puro. El evangelio, hermanos, un día vamos a encararnos delante de Dios y ahí vamos a dar cuenta de lo que hagamos y de lo que no hagamos. Vamos a ver más adelante, hermanos. Recuerden que es poder de Dios para salvación, pero solamente para aquel que cree. Romanos capítulo 2, allá a la vuelta, luego leo, versículo 16 nada más. Romanos capítulo 2, versículo 16. Y dice en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo sigue escribiéndole a los romanos con casi el mismo tema. Y le dice en el 16, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesús el Cristo, según mi evangelio o conforme a mi evangelio. Ah, bueno, ahí ya está el evangelio, hermanos, que predicaba Pablo. Recuerde que evangelio no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelio es toda la Biblia. Evangelio, hermanos, dice que va a ser juzgado conforme al evangelio que predicaba Pablo. Es poder para salvación para que crecí. Pero también, hermano, es con la ley que se va a topar uno el día de mañana, hermanos. Por eso el Señor dice allá por Mateo 7, 21 al 25 me parece, dice, hermanos, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué pasó con aquella persona que llegó allá pensando que porque era pastor, porque llenaba congregaciones grandísimas, porque tenía televisión y radio y tantas cosas, hermano? Iba muy confiado. Dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Bueno, hicimos tantas cosas, Señor. Y el Señor va a decir, apartados de mí, obradores de maldad, porque no los conozco. Ellos iban confiados que porque hacían eso era suficiente. No, hermano. Es la relación que tengamos con Dios. Y la relación que tengamos con Dios, hermanos, es la que va a hacer la diferencia. Nadie puede fingir, hermano, cuando uno está con relación con Dios, hermano. Nadie. He oído muchos que dicen, no, yo voy con el Señor, para arriba y para abajo, pero el testimonio pésimo, hermano, pésimo. Alguien me decía algo así, hermano, le dije, ¿sabe qué? Usted tiene un mal carácter, hermano. Mal carácter. No, hermana, ¿cómo que sí? Mal carácter. Lo que dice que hace en la obra y lo que hizo en el pasado y tantas cosas que hizo maravillosas, su mal carácter lo está tumbando. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, no lo quiere ver por lo mismo. Y no es culpa de ellos, porque a todos culpaban. Él era el único inocente, pero todos tenían la culpa. Le digo, es un mal carácter, hermano.
¿Por qué, hermano? Porque de nada sirve que digamos que yo hice, que tuve, que fui ministro, que fui líder, que fui pastor. Hermano, si nuestro testimonio está tumbando todo lo que hicimos, hermano. Eso es lo que a veces no entendemos. Pensamos que con hacer obras en la iglesia, en el templo, donde la gente nos puede ver, es suficiente, y no es cierto, hermanos. ¿Sabe dónde tiene que dar luz, hermano? Allá afuera, hermano. Allá afuera. Que la gente de afuera hable bien de nosotros, iglesia. Porque cuando habla bien de usted, hermano, habla bien de todos. Cuando nosotros damos mal testimonio, ¿sabe qué dice la gente? Mire, todos los cristianos son iguales. Por culpa de usted, hermano, culpa de mía, están hablando de todos los cristianos. La gente decir, ¿sabe qué? Ese hombre, esa mujer, sí, ese es diferente. Ese sí es cristiano. Y que tenga la idea de que todos son iguales, hermano. Aunque no es cierto. Pero, hermanos, el evangelio va a transformar a las personas. Nosotros somos cartas leídas, eso entiéndanlo, hermano. Somos cartas leídas, la gente ve lo que hacemos. Eso es algo bien importante que lo entendamos. La gente ve nuestro testimonio, hermanos. Y eso es lo que la gente se va a agarrar para creer o no creer. No, mi religión es suficiente. No, yo estoy bien así. Pero cuando ven que hay un cambio en la vida de nosotros, hermano, tarde o temprano va a ser un milagro allí. Porque si vivimos el evangelio, hermanos, el evangelio mañana va a ser un milagro en aquella persona, en aquel joven, en aquella mujer, en aquel hombre. Lo que Pablo dice aquí, que va a ser juzgado, hermanos, por el evangelio, o conforme al evangelio, eso entendámoslo, hermanos. Un día estaremos delante de Dios y vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos y también de lo que no hagamos, hermanos. Porque si nomás decimos, bueno, yo no hago nada mal, pero tampoco hace el bien que tiene que hacer, hermano, dice que es contado como pecado, hermano. Si yo digo, bueno, es que ya no robo, pero tampoco enseño a los demás a no robar. Si yo digo, ya no tomo, pero también les hablo de que deben de cambiar, de que Cristo los ama, que los puede transformar, y no hago lo que tengo que hacer, hermano, también es pecado. Yo les he dicho, hermano, que yo me quedé maravillado con el Señor, hermano, porque el Señor no es de medias tintas, hermano. En el Señor no hay limbo, no hay purgatorios, hermano. O se es o no se es, o el sí es sí, el no es no. No hay nada en medio. Y eso me gustó del Señor, hermano. El Señor es sencillo, dice, ¿quieren irse? Así de fácil, sin miedo, hermano. ¿Quieren irse? Váyanse. No, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor no andaba con rodeos, hermano, como que, no se vayan, porque ¿qué va a pasar con el diezmo, con la ofrenda? ¿Qué va a pasar si se van? No, ¿quieren irse? Váyanse. Sin miedo. Va caminando en la tormenta, dice la Biblia, hermano, que iba pasando, como que iba de largo, como si nada, hermanos. ¿Por qué no corrió a ayudarlos? Estaban allá sudando, la gota gorda sacando el agua. No, Él los dejó. Eso me gusta del Señor, hermano. Que el Señor, hermano, no anda con chiqueos como nosotros los seres humanos, hermano. Ay, si le digo se va a ofender. Pero luego se va a ir. No, dígale la verdad, hermano. Claro, no trate de ofenderlo ni de maltratarlo, no. Pero hable con amor, hermano, diga la verdad. ¿Qué es dónde está fallando? Su carácter, su forma de ser, su actitud. Eso es cuando lo que le va a ayudar a él a crecer. No es fácil, hermano, decir la verdad a alguien, hermano. No es fácil que alguien venga y le diga, ¿sabe qué, hermano? Lo que está mal. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar mañana. Dijo un día un hermano que también batallaba con su carácter, así como yo tenía ese mal carácter antes. Y este hermano que alguien le dijo, hermano, es que usted es muy corajudo. Le dijo, usted es un corajudo, hermano. Y se fue ofendido. Pero ya llegando a su casa, hermano, enojado todavía, empezó a meditar y a ver su vida y dijo, híjole, lo que más coraje me da es de que tiene razón. Eso es lo que me da coraje. Y me habla de, hermano, ¿sabe qué pasó esto? Y le digo, dije, pues a ver qué pasó. No, hermano, me dolió lo que me dijo. Pero tiene razón, hermano. No, toda la razón tiene. Pero me dolió, hermano. Y pues ahora batallo para verlo bien al hermano. Perdónelo. Le dijo la verdad. No le dijo malas palabras. Es que no es fácil, hermano, encarar a alguien así, hermanos. No es fácil. Pero es sano. Es sano, hermano, cuando nos dicen nuestras verdades. Hermano, de repente a uno le voy a hablar como pastor. Un día alguien me dijo, hermano, voy a hablar con Arsenio, no con el pastor en este momento. Y dije, ay. Cuando me dijo así, dije, ay, ¿qué va a decir esta hermana?
No, sí me dio con todo, hermano, pero con todo. Dijo, pero hablar con Arsenio, no con el pastor. Hay que aprender a separar, hermano, uno del otro, hermano. Y dije, pues dele, hermano, a ver qué pasa. No era tan grave, hermano, pero para ella era hablar en contra del pastor, no era tan fácil. Ahora, ¿a dónde voy con esto, hermanos? ¿Qué sano es una iglesia cuando se nos habla la verdad? Oiga, imagínense el apóstol Pablo llegar allá. Oye, Pedro, pues mira lo que estás haciendo, como que, ay, ¿cómo te diré, Pedrito? Mira, es que comer con el gentil y comer a la manera del gentil, y luego comer con los judíos, como que ahí dicen o comentan como que no se ve bien. No, Pablito no andaba con eso, hermanos. Pablo dijo que era de condenar y lo reprendió públicamente, hermano. Así de fácil. Recibe una carta de los de Cloé, hermano, en la primera carta de los Corintios, y luego le escribe, fui informado por los de Cloé. No dijo, por ahí dicen que parece que tal vez a lo mejor. No, hermano, directo al grano. ¿Por qué? Porque es la forma más sana de sanar a alguien. Llego yo al médico la semana antepasada, llego yo muy bien, mal físicamente, no sé qué tengo, ahora me cuido la comida, trato de estar lo mejor posible, y de repente, hermano, mal no puede caminar, mi brazo izquierdo ya no me funcionó, y digo, ¿qué me está pasando? Me estoy desarmando, ¿no? Algo está pasando aquí. La visión se me estaba borrando. Dije, bueno, todo controlado, ¿qué pasa? El médico no me dio medicina la vez pasada, ¿qué pasó? Voy al médico, me hacen los exámenes y dice, bueno, si hay algo grave, le llamamos. Me hicieron pruebas del cáncer, la del diabetes, todo. Dijo, si hay algo grave, le llamamos. Y a los pocos días, hermano, me llama la doctora. Oiga, señor Arsenio, sí, salió mal del examen. Ay, señor, uno se imagina ahora cáncer. Si me ando cuidando la comida y lo que ando haciendo la semana, bueno, pues cáncer o algo así, no sé qué será. Y ya, el azúcar está por los cielos, hermano. Eso es lo que tiene su problema. Ay, hermano, si se asusta uno de repente. Pero si el médico anduviera con rodeos, como, oiga, pues parece como que, ¿cómo le diré? Sus exámenes, ay, ¿cómo le? No, directo, hermano, está mal, punto. La iglesia sana, hermanos, debe de caminar así, hermano, hablando la verdad. El evangelio, hermano, es de amor, pero no es fácil, hermano, hablar la verdad. El evangelio son buenas nuevas, hermano. Pero no a todos nos gustan las buenas nuevas, hermano, porque no nos gusta, hermano, que las buenas nuevas implican cambio de vida. Cambio en nuestra forma de ser, en nuestros malos hábitos. El evangelio, hermano, es más, el cristiano debe ser diferente, hermanos. Si usted lee Josefo, hermanos, uno de los primeros historiadores, hermano, judío, él habla acerca de un pueblo diferente, hermanos, que pagaba impuestos rápido, hermanos. Era un pueblo, hermano, que estaba siempre pendiente, y ellos eran los cristianos, hermano. Eran diferentes a los demás, a los romanos, eran diferentes al que no era cristiano, hermano. Donde decía que el amo sentaba, hermano, con el esclavo, hermanos. Ya no se veía como jefe y empleado, no, hermano. Se veían con amor como hermanos. Debe haber cambio en el cristiano, hermano. El evangelio cambia, transforma al corazón del hombre. Es el verdadero evangelio, hermanos. Si el evangelio no hace trabajo en nuestra vida, hermano, entonces no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio, hermano, va a transformar nuestra vida, hermano, hasta lo más mínimo de nuestro ser. ¿Es fácil? No es fácil, hermano. Pero nos va a ayudar a crecer sanamente, hermanos. A ser mejores. El evangelio, hermano, nos va a salvar o va a condenar también. El que cree, hermano, tiene que llevar obras, debe haber cambio, debe haber una transformación en nuestra vida, porque ese es el trabajo, hermano, del evangelio. Ir transformando. Dice la Biblia, hermano, ¿verdad? Que vamos a ser transformados, nuestra vida va a ser cambiada, hermanos. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas han pasado, hermano. No quiere decir que ya cambió 100%, eso es mentira, hermano. Vamos poco a poco, hermano, cambiando nuestra vida. Vamos a una escritura más, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 16 al 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 18.
4:16. En el nombre de Jesús, primera de Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. 17. Porque ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ahí se incluye Pedro, por nosotros, ¿qué fin será de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Oiganlo bien, ¿qué pasará con aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo es dificultosamente salvo, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? O en otra versión, la 60, ¿verdad? Si el justo con dificultad se salva, hermanos, ¿dónde queda el impío y el pecador? Dice, bueno, hermano, pero yo soy cristiano. ¿Y el fruto? ¿Cómo vivimos, hermano, sin frutos? No se ve el cambio, no se ve la transformación, no se ve que Cristo esté en nuestro corazón. ¿O cómo está eso, hermanos? Si dice ahí del 17, dice, porque ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, Pablo se incluye, lo mismo que dice Pablo allá en Corintios, ¿qué fin será de aquel que no obedece, de aquellos que no obedecen del Evangelio de Dios? Aquí está, hermano, lo tremendo, hermanos. El Evangelio, hermanos, transforma el corazón del hombre y de la mujer, porque si solamente, hermano, el Evangelio le entró al corazón, pero no hay cambio, es una religión más. De eso está lleno de religiones, hermano. Todos son cristianos. He estado estudiando, porque estoy preparando un estudio, hermano, acerca de por qué no soy yo católico, hermanos. Hay un ataque tremendo en contra del cristianismo hoy en día y muchos no se dan cuenta en eso. Y estoy preparando una serie, hermano, de estudios para internet, no para aquí, acerca, hermano, de por qué no soy católico. Y cada vez que descubro, hermano, en la historia y voy estudiando más y más, hermano, se da uno cuenta de los grandes errores, hermano, garrafales que cometió, hermano, la religión en el nombre de Dios, hermano. Desde, hermano, muertes, masacres terribles, hermano, linchamientos y de todo, hermano, por causa del Señor, equivocadamente, hermano, así hay muchos cristianos hoy en día que hacen lo mismo, pero claro, no físicamente, pero en lo espiritual. El Evangelio, hermano, tiene que transformar a la persona, no es una religión del Evangelio, hermanos. El Evangelio es individual y va a trabajar en cada uno de nosotros, hermano, conforme vayamos nosotros, hermano, dejando que obre, hermano, el Señor en nuestra vida. No todos tenemos el mismo problema, hermanos. No todos tenemos un problema. Hay unos que batallan con el carácter, otros batallan con los malos pensamientos, otros, hermano, en la forma de hablar. Todos tenemos, hermano, áreas donde no estamos trabajando bien, hermanos. Y el Evangelio tiene que trabajar esas áreas y, hermano, moldearlas, sacarlas, hermano, porque dice que nosotros, hermanos, somos representantes de Cristo, hermano. Somos embajadores, hermano, de Cristo. Imagínense, hermano, embajadores de Cristo. Lo que somos, hermano. Por eso es importante que nosotros, hermanos, atendamos el Evangelio del Señor. Debe de haber cambio en nuestra vida, hermano. ¿Qué dice la gente de nosotros, iglesia? Porque lo que diga de nosotros es lo que estamos representando, hermano, delante de Dios. ¿Qué dice la gente, hermano, de nosotros como congregación, como hermanos, como individuos, como compañeros? Hermano, ¿qué es lo que dice la gente, hermanos? No las mentiras que cuentan de nosotros, hermano, no. ¿Qué dice realmente de nuestra forma de ser, hermano, nuestros pensamientos? Es bonito, hermano, cuando siempre van a atacar, hermano, eso sí es cierto. Siempre van a atacar, traicioneros, traidores a la religión, no fue la respuesta del Señor tus papás, y bueno, todo eso lo van a decir siempre, hermano, pero por la ignorancia, ¿verdad? Son gente que no conoce la Biblia. Pero, hermano, ¿qué estamos haciendo, hermano, para que la gente crea en el Señor? Tristemente estaba leyendo que muchos están dejando el cristianismo, hermanos, y muchos de ellos por falta, hermano, de buenos testimonios. Muchos, hermanos, que eran cristianos, que iban comenzando, por causa de nuestra actitud, hermano, muchos están dejando el camino del Señor, hermano. Muchos. El ateísmo va creciendo, hermanos, poquito a poco, pero va creciendo. Van creciendo, hermano, las comunidades, ni siquiera ni católicas, ni creyentes en el Señor, hermano, otras cosas muy diferentes, hermano. ¿Qué estamos haciendo como individuos, hermanos? ¿Qué evangelio estamos presentando?
Un evangelio solamente de escritura, de que sean muchos textos de memoria, ese no cambia a nadie, hermanos. Eso no cambia a nadie. El evangelio somos nosotros hoy en día, hermanos. Eso es lo que la gente está viendo de nosotros. Hace unos días, hermano, me sorprendí, hay una bióloga que yo no sabía que cantaba muy bonito, hermano. Iba caminando yo adelante, iba atrás de una compañera, iba ella, y oí que estaban cantando, pero yo realmente pensé que era un radio, hermano, o algo que estaban ellos oyendo. Cuando oí que dijo la compañera, dijo, oye, qué bonito cantas. Y yo volteé y dije, ¿cantó ella? Sí, joder, qué bonito cantó. No oí que cantó, pero oí que estaba cantando a lo lejos y me llamó la atención. Y el lunes o el martes, tengo un compañero, bueno, africano, afroamericano, y de repente cantaron una alabanza los dos. Y que me acerco, me sorprendió bastante, hermanos, que estuvieran cantando una alabanza. Los dos no se conocían, ¿verdad? Estaban ahí. Y se me hizo bonito, hermano, cantar una alabanza. Y los dos tienen voz bonita, hermanos. Ella canta como, ya ve cómo cantan las morenitas, hermano, una voz fuerte así. Así, hermano. Y dije, caray, me sorprendió bastante, hermanos. Hay mucho que rescatar todavía, hermanos. Quizá ellos conocieron de pequeños, o quizá, hermanos, han oído, o quizá un compañero de ellos les ha enseñado algo del evangelio. No sé, hermano, qué es lo que haya pasado con ellos. No sé si fueron o no fueron cristianos, hermano. Apenas estoy entrando con ellos a platicar. Pero lo que sí sé, hermano, de que si ellos cantaban una alabanza, para mí eso me llena de esperanza de que podamos hablar, hermano, abiertamente más hacia con ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos, hermanos, que no creen en Dios, muchos que no creen en la Biblia, muchos no saben ni siquiera en qué creer, hermanos. Para eso es la iglesia, hermanos, para hablarles a ellos del verdadero evangelio, y no nomás hablarles, vivir el evangelio, para que ellos, hermanos, conozcan el evangelio que Dios ha dejado para que lo prediquemos, hermano. Pablo dijo, sed imitadores de mí, pero así como yo, de Cristo. ¿Cuántos? Le dije un día a un pastor, un hermano muy querido, amigo mío, le dije, hermano, ¿usted se animaría a decir a la iglesia, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Dijo, no, hermano. Fíjese, hermano, yo también diría no. Qué bonito sería que yo pudiera decir como pastor, hermanos, sean imitadores de mí, así como yo de Pablo y Pablo de Cristo. No es cierto, hermano, me falta muchísimo, hermano. Pero no por eso voy a dejar, hermano, de predicar, ni de tratar de dar lo mejor, hermano, en mi trabajo y donde quiera que yo vaya, hermanos. Hermanos, el evangelio es para salvación, para todo aquel que cree. Pero también un día estará toda esa gente, hermano. Y muchos que cristianos, hermanos, dijeron que eran cristianos y la verdad que no era nada, van a llegar ahí, hermano, y se van a enfrentar al evangelio de Pablo. Dice que serán juzgados conforme al evangelio de Pablo, hermano. Pablo dice también, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Pedro dice, si el juicio comienza por la casa de Dios, verá, porque, hermano, el justo por la fe vivirá. Pero la cosa es, hermano, ¿estamos realmente viviendo la fe de Cristo? Es el punto, hermano. Les dejo esta meditación, hermanos. El testimonio que tengamos habla más que los textos que nos podamos aprender, hermano. Yo puedo llenar a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros. Les puedo llenar de textos y textos y textos y textos. Pero mi testimonio puede estar tumbando todo lo que estoy enseñando, hermano. Lo que hablo es verdad, la Biblia, pero lo que vivo no es la verdad. Entonces, lo que ellos van a ver no es lo que hablo, sino lo que yo vivo, hermanos. Meditemos en eso, iglesia, y vamos a ver qué evangelio estamos presentando a la gente de afuera.